Buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes. No sé si tan buenas tardes por el día de hoy lluvioso, pero bueno, igual, buenas tardes. Buenas tardes, hay que superar los malos tiempos, el mal clima. ¿Sabés que estamos en el programa número 46 de Distrito 15? Bien, muy bien, venimos bien entonces. Venimos bien, ¿eh? En cualquier momento llegamos al 50, como venimos anunciando. Sí, pasito a pasito, ¿no? Como la vida. Sí, y bueno, y no sé qué pensarás vos, pero bueno, me parece que este año está cada vez más interesante con nuestros invitados Sí. y bueno, y podemos adentrar más a los temas específicos. La verdad, muy contenta. Bien, bien, yo también. Yo también porque además otra vez nos encontramos con una invitada interesante, otra vez. Cada Sí. programa un invitado o una invitada de lujo, ¿no? Sí, esto es tal cual. Igual me parece que no hay temas que no sean interesantes en lo nuestro, ¿no? Quizás sea medio parcializado lo que estoy diciendo, No, pero hablas por mí también, sí. claro, pero bueno, ¿sabes quién nos acompaña? Decime. La licenciada Melissa Tato, que trabaja en la Comisión de Psicosomática junto a la coordinadora Alejandra Madormo, que hoy no nos pudo acompañar, pero ya va a venir, ya va a venir. O sea que ya la podemos empezar a hostigar con preguntas. Claro, bienvenida, Melissa. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Melissa, ¿nos querés contar un poco sobre la comisión ante todo? ¿De qué es esto? ¿Desde cuándo está funcionando? ¿Qué es esto de la Comisión de Psicosomática? Bueno, la Comisión de Psicosomática se inicia con la licenciada Alejandra Madormo, ¿no? Donde ella da los cursos a varios integrantes, psicólogos, estudiantes avanzados que concurren a los cursos y luego con el transcurso del tiempo los mismos estudiantes, yo era estudiante también, nos acoplamos a lo que sería una comisión. La comisión está hace 2 años, ¿sí? Entonces éramos estudiantes que, bueno, cursamos varias veces y nos interesa mucho la temática de la psicosomática, ¿no? Porque tiene un abordaje bastante amplio. La clínica nos presenta también desafíos con los pacientes cuando vemos los casos clínicos y nos hacemos interrogantes y la verdad que eso fue más o menos el inicio. Esta comisión está como en crecimiento. Exactamente. Y está abierta. Exactamente. Actualmente estamos dando, digamos, las 5 integrantes que conformamos el equipo, estamos dando cursos tanto en San Isidro como en San Miguel. En San Isidro ya se dio la primera parte del cuatrimestre, acaba de finalizar esta última semana, y en septiembre nuevamente se inicia la segunda parte, digamos, del curso, que sería el segundo cuatrimestre, que nos interesa, ¿no?, que nos puedan acompañar aquellos que estén interesados en la temática, ¿no?, de la psicosomática. ¿Y nos querés contar de qué se trata el curso? Bueno, el curso, tiene bastantes abordajes desde la clínica, por ejemplo, lo que es enfermedades autoinmunes, ¿no? Se piensa desde qué lugar el psicoanálisis aparece esta patología en los pacientes, cómo vienen los pacientes, escuchar algo de esto que les pasa en el cuerpo, por qué hay una lesión de órgano, ¿no? Empezar a escuchar al paciente desde la visión psicoanalítica y psicosomática, ¿no? Desde ahí. Luego otros temas que se trataron, muy interesantes, que tienen que ver con la oncogénesis, ¿no? El cáncer y la depresión, cómo están interrelacionados ambos. También otro de los temas que se va a dar para el próximo tiene que ver con diabetes tipo 1 y 2, ¿no? Que a veces hay muchos pacientes que transcurren su enfermedad no dando cuenta de que algo de lo psíquico, algo del sufrimiento psíquico, del padecimiento, pudiera estar pasando, ¿no? Digamos, pudiera estar ocurriéndole. Las enfermedades renales crónicas, diálisis, trasplantes de órganos, ¿no? Ahí esto también se va a dar, enfermedades cardiovasculares y patologías alimentarias, que son los próximos temas a desarrollar en el curso en San Isidro. Es todos los lunes, es el segundo y el primero y el tercer lunes de cada mes. Primero y tercer lunes de cada mes. ¿En qué horario y cómo tienen que hacer los interesados en anotarse? Bien, es de 14 a 16. Tienen que escribir a la página, el mail de la comisión, que es psicosomática@cpsc.org.
psi.org.ar o llamar al Colegio de Psicólogos para poder inscribirse. Melissa, ¿anotarse en ese curso es independiente de haber hecho o no el primer curso en primer cuatrimestre? Por supuesto, sí, pueden ingresar con total normalidad, ingresan al segundo curso porque son temáticas diferentes. ¿Sí? Si bien en el primer curso se dio como una introducción a la psicosomática, cómo esto, poder pensarlo desde el origen, ¿no? Desde la cuestión, desde las fallas simbólicas, en el origen del psiquismo y demás, pero esto se vuelve a retomar en el curso, es decir, que en las clases se vuelve a retomar esas cuestiones teóricas que ya se han dado. Entonces esto hace más fácil la comprensión y un recordatorio también ayuda a poder relacionar la nueva información con el conocimiento previo, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no es cierto? Incluso es muy abarcativo el tipo de patologías, ¿no? Porque pasamos de un trasplante a una diabetes y, bueno, como que, bueno, un autoinmune, abarcamos casi todo, parece ser, ¿no? Sí, yo te escuchaba, ¿no? Y decía diabetes, oncogénesis, enfermedades autoinmunes, renales, y yo decía, bueno, ¿por qué esto, digamos, es abordable desde lo psicosomático? Es muy interesante, digamos, a veces no hay una una teología médica en relación a la causa que está originando dicha enfermedad. A veces donde esto no se encuentra desde la cuestión médica, entonces la medicina lo empieza a pensar desde algo psicosomático, es decir, donde la psiquis ahí tiene una incidencia y una impronta muy importante. No toda enfermedad es psicosomática, ¿no? Decimos, depende el sujeto, depende el paciente, depende... Por eso nosotros tratamos de localizar en el análisis, con lo cual esto es importante para los colegas, ¿no? Los psicólogos, poder tener una visión desde la psicosomática, porque empezamos a escuchar al paciente en qué momento aparece esa enfermedad, ¿no? Que a veces no aparece en cualquier momento. Aparece quizás en un momento del duelo, ¿no? Donde hay que hacer un duelo, en lugar de hacer el duelo aparece una enfermedad. Entonces, se empieza a tener otra escucha, ¿no? Psicoanalítica y desde la enfermedad, más allá de la enfermedad en sí mismo, ¿no? Y bueno, los casos clínicos nos demuestran que hay estabilización de la enfermedad. Cuando el paciente está en análisis, está en terapia, ¿no? Hace terapia, está en análisis, hay una estabilización de la enfermedad. No es que quizás va a eliminar, ¿no? Digamos, la enfermedad va a hacer su proceso, va a elaborar ese proceso, pero el paciente hay una estabilización psíquica, con lo cual esto ayuda a la mejoría muchas veces. ¿A qué se debe, no? ¿A qué se debe esta estabilización? ¿Por qué ese espacio de análisis, ¿no? De semanal, de cada 2 semanas, 2 veces por... Digamos, ¿qué es lo que tiene ese espacio que hace que pueda mantenerse equilibrado, ¿no? Bueno, siempre decimos que poner en discurso algo del dolor psíquico, ¿no? Empieza a aliviar ciertas cuestiones que están muchas veces reprimidas en el inconsciente, ¿no? Esto genera un enlace transferencial con el analista. Después este dolor psíquico empieza, ¿no? a tener otras vías como la sublimación, ¿no? A hacer otra cosa con el padecer, ¿no? Melissa, ¿se puede pensar en psicosomáticas en niños? Se puede pensar en niños, sí, se puede pensar en niños. Mayormente nosotros tuvimos casos de adolescentes, ¿no? En los niños también se puede ver esta cuestión de somatizar, ¿no? Lo vemos mucho en lo que es asma bronquial, ¿no? Donde aparecen esas cuestiones ahí psicosomáticas, ¿no? Donde no hay, a veces se despertó de repente el asma, ¿no? Y ¿no? Habría que ver la etiología, ¿no? Si hay un componente genético, con lo cual puede haberlo, pero no en todos los pacientes, no en todos los niños se despierta el asma, ¿no? Con el mismo componente genético muchas veces. Entonces, ¿qué hace que alguien, ¿no? Que un sujeto, sea un niño, un adolescente, un adulto, qué hace que una enfermedad dispare ahí en un momento clave, ¿no? Ante un suceso vital de esa persona? Bueno, ahí está la incidencia en la escucha psicoanalítica de la enfermedad psicosomática. Mayormente se ve, digamos, se comienza a ver lo psicosomático en la adolescencia, o también, digamos, es común verlo en otros tiempos de la vida. Esto puede aparecer en cualquier momento porque
digamos, estamos hablando de que el psiquismo tiene un tiempo lógico y no cronológico, ¿no? De edad, ¿no? Si bien es importante la cuestión madurativa, ¿no? Pero aparece en algún punto donde algo no se pudo elaborar, ¿no? Desde lo simbólico en el psiquismo, y apareció la enfermedad en lo real. ¿Por qué? En lo real, porque es lo real del cuerpo. El cuerpo, aparece la lesión del órgano, daña el órgano, algo que quizás no pudo ser elaborado psíquicamente, ¿no? Entonces esto puede aparecer en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier suceso. Por eso el análisis, después decimos que estabiliza, porque hay una cuestión simbólica que se va reordenando también a través del análisis, ¿no? Así que el pobre cuerpo tiene que termina ligando. Parece que sí, pareciera como que tiene que sostener ese malestar que no ha podido resolverse de otro modo. Ahora, digamos, el tipo de conflictiva ¿es mayor o menor según la gravedad de la afección psicosomática? A ver, siempre hablamos no del suceso en sí, sino del grado de tolerancia que tiene el psiquismo para elaborar eso, ¿no? A veces ante el mismo suceso diferentes personas reaccionan diferente, ¿no? Porque su psiquismo tiene otras herramientas con las cuales manejar dicha situación, ¿no? No todos los pacientes tienen el mismo grado de tolerancia, ¿no? Así que bueno, eso se pone en juego, de acuerdo a eso puede aparecer o no una enfermedad, ¿no? Claro, ¿y ustedes tienen algo pensado de por qué una enfermedad y no otra? ¿Por qué alguien hace, un cáncer y no hace, otro tipo de lesión? Eso es muy interesante, eso lo seguimos investigando en la clínica psicosomática y en la comisión, ¿no? Con el grupo. Son planteos que surgen donde tratamos de investigar y de ver a ver por qué, ¿no? En determinado paciente aparece este tipo de tendencia a, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales. Y por qué en otro aparece una tendencia a lo cardiovascular. ¿Por qué, no? Porque hay una cierta tendencia. Bueno, tiene que ver con un tipo de tipología, digamos, ¿no? El carácter, la persona y demás. Esto lo seguimos investigando, no es algo ya, digamos, una teoría ya conformada, pero es muy interesante, ¿no? Porque hay una tendencia y esto nos lleva a los grupos de investigación, porque también tenemos grupo de investigación. Este año tenemos la temática de la pulsión de muerte y su incidencia en las enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Cómo se hace investigación en la comisión en psicosomática? Bueno, nos preparamos un texto, 2 textos, 3 textos, cada una vamos investigando por su cuenta y luego debatimos, ¿no? Y armamos un concepto en común a ver cómo se puede pensar, por ejemplo, la enfermedad autoinmune este año, ¿no? Entonces, ¿por qué hay determinados tipos de pacientes que no les agarra cualquier otra enfermedad, sino una enfermedad autoinmune y prevalece y sigue, ¿no? Lesionando ahí todo un sistema, ¿no? El sistema nervioso central, donde se ubica ahí enfermedades endocrinológicas, ¿no? Y este sistema autoinmune que empieza como a enloquecer, parecería, ¿no? Y empieza a atacar el propio organismo, algo inusual, ¿no? Luego ustedes hacen algún trabajo final con la investigación. ¿Qué es lo que se hace después de haber investigado, de haber debatido? ¿Se hace un proyecto de un libro? No sé. Bueno, estamos viendo esa posibilidad, sería muy interesante. También estábamos pensando en jornadas, poder invitar a médicos, ¿no? O poder realizar la escritura de un libro, ¿no? Donde tenga diferentes secciones, ¿no? De que hable de diferentes temas desde la psicosomática. Pero bueno, esos son proyectos que se van a ir desarrollando. Este año fue muy interesante las charlas que se fueron dando, tanto en Tigre, en un centro médico, en el Centro Médico Dardo Rocha, donde hubo una charla sobre las emociones. Luego el año pasado con otra colega estuvimos de ahí de la comisión, con Melina Campomenosi, con ella estuvimos dando la charla en una escuela, ¿no? Donde digamos, surgió lo que es patologías del acto, los cuttings, ¿no? Donde muchas adolescentes se hacían cortes y Gabinete nos expuso ese tema como algo a tratar
sobre las emociones. Entonces, bueno, dimos la charla y estuvo interesante. O sea, se está haciendo charlas abiertas a la comunidad de asistencia gratuita. Gratuita, para totalmente quien, gratuita. Para quien quiera enterarse de estos temas, sea, bueno, implicado o no por la patología, ¿no? Exactamente, y estas charlas fueron iniciadas como proyecto en base a lo que traían, ¿no? Digamos, el interés desde la comunidad, porque a veces uno lo ve, ¿no? Tiene pacientes, lo ve desde el consultorio, pero la comunidad a veces nos da como pistas a ver desde qué podemos investigar para poder armar la charla. ¿Esto del cupping se puede pensar como algo, digamos, directamente psicosomático o estamos hablando también de otras posibles maneras de interpretarlo? Nosotros lo pensamos desde el dolor psíquico, ¿no? Desde los umbrales del dolor psíquico, que muchas veces por, digamos, esta falta de recurso en lo que es el discurso, poner en discurso toda la problemática adolescente, ¿no? Lo que implica ser un adolescente, el dolor que implica, ¿no? Hace un duelo por el cuerpo del niño. Entonces este dolor psíquico muchas veces es tan intolerable por el umbral de tolerancia que traspasa, que el corte alivia el dolor psíquico, ¿no? El dolor psicológico, digamos, ante alguna situación que lo desborda. ¿Se traslada ese dolor psíquico a algo más somático, algo al cuerpo? ¿Sería algo así? Claro, en realidad hay diferentes como vertientes en lo cual el psiquismo toma, digamos, mecanismos para aliviar el dolor. Uno de ellos es el cutting, ¿no? Entonces el adolescente se corta y eso lo alivia en ese momento ante una determinada situación dolorosa, ¿no? Psíquicamente. Ahora, cuando este adolescente, por suerte, decimos siempre en la comisión cuando hablamos, por suerte puede angustiarse, puede sentir ese dolor. ¿Qué pasa con el psicosomático? El psicosomático no puede angustiarse, no siente la angustia, por lo tanto va directamente al cuerpo. Entonces, al ir al cuerpo daña ese órgano. Bien. Ese es el tema que muchas veces nos interesa también en las charlas, ¿no? Lo hablamos, lo conversamos en los cursos también, ¿no? ¿Qué pasa con la angustia, ¿no? Del paciente, con la angustia del adolescente? Yo lo que pensaba respecto a esto de los adolescentes o el psicosomático, que debe ser con esto que no es atravesado por la angustia en forma directa, que debe ser difícil que llegue a consultorio por sí mismo. ¿No es cierto que muchas veces deben venir como derivados por médicos o familiares? ¿Y cómo será el abordaje con alguien que, bueno, que no le surge el deseo, ¿no?, de analizarse o de pensar esto? ¿Hay mucha resistencia? Sí. Sí, cuando tomamos un paciente psicosomático, digamos, el trabajo es un trabajo arduo, ¿no? Porque vienen porque el médico les dice que tienen que atenderse con un psicólogo, ¿no? Entonces viene a consulta, el médico me dijo, ¿no? Ese discurso prevalece muchas sesiones, ¿no? Para poder hacer que esta demanda sea una demanda subjetiva o interna de ese paciente, no una demanda del médico, sino una demanda propia del paciente. A veces pasa el tiempo, ¿no? Pasa mucha labor terapéutica ahí. Y esto de la angustia, ¿no? Decimos, bueno, a veces con el transcurso del tiempo en las sesiones, puede empezar a pesquisar algo de esto, puede angustiarse, y eso ya es un logro, ¿no? Vamos avanzando, y cuando hay angustia, decimos que algo se empezó a mover. Antes no se angustiaba, se enfermaba. Ahora puede angustiarse. Y ese es un paso grande, ¿no? Con pacientes psicosomáticos. Así que, bueno, la resistencia está, ¿no? Es, bueno, no me mejoro y cada vez que vengo a la terapia a veces empeoro, ¿no? Porque cuesta el análisis propio, ¿no? Desde ahí, desde la demanda propia, ¿no? Y el efecto en la enfermedad. Ellos se suscriben, digamos, al efecto en la enfermedad. Si no se mejora, entonces no hay por qué seguir viniendo. En cambio, por eso cuesta esto de que la mejoría tiene que ver con una demanda personal. ¿Con qué? ¿No? El qué me pasa, por qué me enfermo. Llegar a eso a veces lleva su tiempo. En algún momento yo he leído que, bueno, que el psicosomático tenía la característica de lograr una identidad a través de esto, ¿no? De hecho, se plantea, bueno, soy diabético, ¿no? Soy, claro. ¿Qué hay de esto, de cierto? Bueno.
Es así, es así. Decimos esta marca identificatoria, ¿no? Donde lleva la identidad, soy asmático, ¿no? Soy, ¿no? Esa cuestión del ser, no es que tiene asma, no es que tiene diabetes, no, es. El pasaje del es al tener, eso es uno de los, ¿no? Digamos, los indicativos en la labor de la terapia, poder pasar de el ser al tener, ¿no? Eso es uno de los objetivos, por ejemplo, terapéuticos con psicosomáticos. Y sí, es muy fuerte, ¿no? A veces, por eso tratamos de ver, siempre decimos, no es que solamente veamos la enfermedad del paciente psicosomático y nada más, porque a veces esa enfermedad lo sostiene, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿no? El analista, esto de la escucha es muy importante, ¿no? Porque a veces no es que de repente deja de tener diabetes, ¿no? O deja de tener asma, ¿no? No, a veces en un punto eso es sostenido el paciente por esto. Ahora, ¿qué herramientas simbólicas puede lograr en el análisis para que deje de ser sostenido por la enfermedad? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Y lo psicosomático también va un poco por fuera de la lógica de la represión en algún punto. En realidad, hay en una de las clases de los cursos que se habla sobre diferencia entre síntoma histérico y fenómeno psicosomático. Y obviamente el fenómeno psicosomático atraviesa, ¿no? Lo que es la neurosis y la histeria, pero falta el material ahí para, digamos, desde lo reprimido. No es algo que viene desde lo reprimido, ¿no? Es algo que aparece de repente en lo real del cuerpo, en el órgano, en el organismo, y no hay esa pantalla o ese filtro, ¿no? Simbólico que estaría suscitándose, por ejemplo, en lo reprimido, ¿no? Desde el histérico o desde el neurótico, lo que aparece es algo que viene, ¿no? Que aparece desde lo reprimido y se puede hacer algo y se puede hablar. En cambio, desde lo psicosomático no vuelve desde otro lado donde se pueda poner en palabras. Esa es la diferencia. Viene de otro lado. Viene de otro lado. Parece ser que esto es así y bueno, debe generar sus dificultades, Sí. ¿no? Por lo que estamos viendo, la clínica debe ser bastante difícil porque, bueno, implica varias cosas, desde esto de la identidad, de esto de, bueno, que no tiene palabras, esto de que no tiene demanda, bueno, parece como que no debe ser nada fácil. Y desde dónde pensaba también, desde dónde tomarlo, ¿no? Porque hace un ratito vos ponías el ejemplo, bueno, si hay algo de angustia, si hay algo del orden de las emociones, de donde uno puede agarrarse para trabajar cuestiones que pueden desembocar en un cutting, por ejemplo. Bueno, me pregunto también de haber otras situaciones donde uno tampoco tiene de dónde asirse, de dónde agarrarse como de las emociones para empezar a trabajar algo, ¿no? Claro, a veces el paciente psicosomático se presenta con la enfermedad, ¿no? Es su tarjeta de presentación, ¿no? ¿no? Soy esto, acá estoy, ¿no? Y bueno, hay que hacer todo un rodeo, ¿no? Pero bueno, es una tarea que muchas veces se estabiliza el paciente en vez de que le duela el estómago por algo que el analista le dice, empieza a decir, bueno, ahora lo que usted me dijo me hizo doler el estómago, por ejemplo, ¿no? Eso que ya se escucha algo simbólico ahí, eso también es un avance. No es lo mismo, ¿no? El paciente directamente le duele algo del cuerpo, ¿no? Entonces no hay un poner en palabras, simplemente un dolor, ¿no? Retomando un poco el tema de cutting que vos estabas comentando, y bueno, ya que estuvieron haciendo estudios e investigación, yo pensaba en esto del contagio de los adolescentes, porque por ahí en un grupo hay, bueno, una especie como de imitación, si se quiere. ¿Cómo se pensaría esto como un fenómeno psicosomático, donde, bueno, por ahí quizás haya un líder? No sé cómo se piensa. Claro, digamos, como decíamos antes, es un recurso, ¿no? Que encuentra el adolescente para poder aliviar esta angustia, este dolor que le genera y que es insoportable. Podríamos decir que es una de las patologías actuales, ¿no? De la época. Toda patología tiene su connotación social, ¿no? Y sociohistórica, ¿no? Pero bueno, dentro de este contexto social, hoy el cutting parecería ser una vía de escape al dolor, ¿no? Que en otra época quizás no aparecían otras, ¿no?
Pero bueno, igualmente el cutting no es lo mismo que un pasaje al acto, ¿no? Donde es otro de los temas que también abordamos en Duelo y Melancolía, que es muy interesante en el curso de San Isidro, Duelo y Melancolía, donde no es lo mismo hacer un duelo que una melancolía, ¿no? La melancolía puede llevar al suicidio, ahí ya hay un pasaje al acto. En cambio, el duelo que hace, ¿no?, el adolescente en este cutting, ¿no?, que es una mostración, ya por lo menos hay un llamado al otro, ¿no? Algo nos está diciendo, algo nos está advirtiendo de su padecer, de que algo le pasa y que algo anda mal. No es lo mismo un pasaje al acto, ¿no?, que eso diferenciamos también en el curso. Donde un pasaje al acto ya hay una cuestión más melancólica, hay algo, ¿no?, una denigración del propio yo, bueno, y se ponen en juego otras cuestiones, ¿no? Y lo interesante en el curso es que diferenciamos duelo, melancolía y psicosomática, ¿no?, que a veces bueno, tiene algunas similitudes la psicosomática y la melancolía, y ¿no?, hay unos puntos ahí interesantes que se desarrollan. ¿Qué te parece, Mariano, si vamos a un pequeño corte y bueno? La pregunta que tenía me la guardo entonces. Guardala si querés la... Qué corte interesante, Mariano, seguimos hablando, ¿viste? Sí. Seguimos somatizando. Seguimos somatizando, mirá qué interesante. Bueno, Melissa, contanos cuál es la diferencia entre una somatización y un fenómeno psicosomático. Bueno, decimos siempre que una enfermedad psicosomática tiene que haber una lesión de órgano, ¿no?, para considerarse como tal. Y somatizar, ahí, bueno, es algo donde se muestra algo al otro, ¿no? Digamos, me duele la panza, entonces es un llamado al otro. Entonces ahí hablamos más desde algo más simbólico, ¿no? Es muy común encontrar esto. No es lo mismo, digamos, expresar alguna cuestión dolorosa con una enfermedad donde ya la enfermedad se pone de manifiesto, ¿sí?, y se ubica ahí la enfermedad, que decir me duele, tengo esto, tengo lo, ¿no? Ahí es diferente, eso ya sería somatizar. Sabemos que, porque nosotros averiguamos, ¿viste?, hacemos averiguaciones sobre nuestros invitados, y sabemos que también sos docente, ¿no? Sí. Entonces se me ocurría, yo también tengo cargo docente, trabajo en una escuela, entonces, bueno, se me ocurría, por curiosidad, hasta por la propia experiencia, de preguntarte si algo de esto dentro del mundo educativo, en los jóvenes, en los adolescentes, no sé si trabajarás o trabajaste con niños, si algo de esto de lo psicosomático también se puede observar dentro de lo que es los procesos de aprendizaje, lo que a los alumnos les pasa en la escuela, lo que pasa entre alumnos, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, los adolescentes, digamos, ahí, por eso decimos, depende, se ven patologías, se ven cuestiones ahí que se ponen en compromiso el órgano, ¿no?, o el cuerpo, pero siempre vemos el caso por caso, ¿no? No todos los adolescentes, por ejemplo, hacen un cutting, ¿no?, o expresan el dolor psíquico a través de un cutting. Pero algo de la palabra, ¿no?, vemos esta falla simbólica en la sociedad también, ¿no? Algo de la palabra ahí, de la norma, ¿no?, donde ese otro que debería, ese gran otro institucional que debería respaldar al adolescente o al niño, ¿no?, las escuelas como instituciones o cualquier organismo, ¿no?, como aquellos que respaldan desde la palabra, desde el diálogo, o la familia misma, ¿no? Digamos, algo se empieza a ubicar en los niños, en las escuelas se empieza a ubicar como que algo está fallando ahí, ¿no? La palabra no está puesta en discurso, algún suceso traumático, algún conflicto, el adolescente o el niño no puede expresarlo, no sabe cómo, ¿no? Porque esto también lo adquiere el adulto, poder poner en juego o expresar o en discurso su dolor, lo que le pasa, lo que le sucede, lo que lo angustia. Esto es todo un aprendizaje también, se aprende desde los orígenes, ¿no?, desde la primera institución, que es la familia, y a veces ese bagaje cultural de la familia no brinda las herramientas para poder expresar el dolor. Entonces aparecen casos donde una enfermedad, donde muchas veces la violencia, ¿no?, son como respuestas, ¿no?, donde la palabra no media, sino que media el acto, ¿no? Le pego, ¿no? Esas cuestiones que se ven mucho en las escuelas. Sí, bueno, lesiones también. Claro, pensaba cuando te escuchaba que qué importante los espacios por ahí sistemáticos en el ámbito educativo donde circule la palabra, ¿no? Y esto, bueno, son lugares
que donde asume la sociedad como esos lugares fuertes donde sostenerse en los niños, ¿no? Digamos, eso es lo que está empezando a decaer. Colette Soler, una psicoanalista muy, muy conocida, habla de esto, ¿no? Y en la comisión, en el grupo de investigación el año pasado lo hablábamos con el grupo, qué importante estos parámetros, ¿no? Que están empezando a caer, a derrumbarse, que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Con poner en palabras algo que actualmente parecería que no puede ubicarse en palabras, sino que el acto es algo con lo cual recurrir cuando hay un conflicto, ¿no? En vez de ser el discurso, me pasa esto. Y una de las charlas que dimos el año pasado en la escuela, en la técnica 5 de Tigre, había más o menos 50 alumnos en el auditorio. Fue específico, eran adolescentes de 15 años, esto de cómo expresar las emociones, porque en realidad es empezar a brindarles herramientas a los adolescentes y mostrarles, una de las cosas que hablábamos en esa charla era que las emociones en sí, no hay emociones negativas ni positivas, toda emoción debe ser manifestada. Ahora, el cómo, ¿no? El cauce que toma las emociones, eso es lo que nos interesa educar, ¿no? De alguna forma, o brindarles herramientas para que puedan o sublimar, ¿no? Las emociones como la ira, como el amor, lo que sea, no importa qué emoción, pero empezar a ubicarlo en actividades deportivas, en la palabra fundamentalmente. O sea, estas charlas tendría algo de preventivo, se podría multiplicar en otros lados. Exactamente, en realidad es brindar herramientas, ¿no? Las instituciones brindan herramientas psíquicas, o deberían, ¿no? Brindar estas herramientas, que es un poco lo que decíamos antes, algo ahí se está cayendo, por eso es esto de, digamos, estas charlas a la comunidad tiene que ver con empezar empezar a visualizar o poner en conocimiento a los adolescentes y también a los vecinos de la comunidad qué pueden hacer con los que les pasa, digamos, con estas emociones. El adolescente lo va a canalizar de una determinada forma por la edad, por la cuestión madurativa que conlleva, y un adulto lo va a hacer de otra forma. Ahora, ¿qué herramientas les damos? Digamos, en las charlas se puede empezar a ubicar algo de esto y les interesa, ¿no? Al auditorio les interesan estas cuestiones. Claro, pensaba en actividades que promuevan como más el desarrollo de lo simbólico. Exacto. O sea, desde la escritura, ¿no? Desde el discurso, desde la oralidad, desde el espacio de poner en palabras las cuestiones, ¿no? Hasta de espacios más lúdicos también. Como que me imagino, o espacio preventivo, algo que trate de cultivar y fomentar y enriquecer lo simbólico, ¿no? Algo que es muy interesante en lo que decís, porque algo de lo que el año pasado decíamos en las charlas era, no es lo mismo algo que un compañero, ¿no? Me hace, entonces yo voy y le pego, no es lo mismo eso que decirle lo que me estás haciendo me está haciendo mal. Entonces, el decirlo, ya hay una intermediación simbólica, ¿no? Que es la palabra, donde eso alivia al que recibe, ¿no? Esa ofensa y al ofensor también. Digamos, alivia y pone, digamos, terciariza la relación. Eso es lo que justamente hablamos de las charlas con estos adolescentes, ¿no? O sea que lo simbólico estaría siempre en función de un otro como alguien distinto y alguien semejante, si se quiere. Exacto. El otro, digamos, pero la función simbólica, ¿no? Digamos, ubicar la función simbólica, no ir al acto, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, me haces acordar, digamos, en el área de psicopedagogía clínica se trabaja mucho en los problemas de aprendizaje con alumnos desde talleres de escritura, ¿no? Desde lo que es los dibujos que van haciendo, la expresión artística, los márgenes, ¿no? Y desde ahí tratan los grafitis, de favorecer, claro, uh-huh. Me parece interesante. Esas son vías sublimatorias, ¿no? Muy interesantes de proponer. Los adolescentes se entusiasman, la verdad que los niños también se entusiasman porque son cuestiones que están con la cuestión, digamos, práctica, ¿no? Esto de lo motriz, ¿no? Los niños tienen más desarrollada la cuestión motriz, con lo cual eso los entusiasmos les gusta, ¿no? Y los adolescentes también se prenden en eso.
Y yo creo que algunos adultos también. También. Digamos, sí. Claro. Bueno, Y- yo pensaba, ¿no? Entonces al oyente le podemos decir, si querés llorar, llorá, querés decir algo, decilo. ¿no? Si querés dibujar, ¿viste? Claro, Escribí. claro. Y bueno, sí, en realidad cualquier manifestación que favorezca lo simbólico, bueno, va a ser mejor calidad de vida, que es lo que Sí. nos diferencia, si se quiere, de otras especies, ¿no? Claro, claro. Y pensaba en aquel que dice, no sé lo que me pasa, no sé por qué estoy como estoy. Pero Hasta tiene ni una siquiera- pregunta. Tiene una pregunta. Por ahí ni siquiera puede identificar si está angustiado o no, pero no sé, hay algo que no sé. Y a veces nos puede ir a parar el cuerpo. Exactamente. Siempre por eso en las charlas focalizamos lo que es las emociones, ¿no? A la gente le interesa, ¿no? Porque esto de las emociones necesitan y deben ser expresadas. Ahora, el tema es cómo, ¿no? Claro. Esos son los recursos que un poco charlamos o brindamos en las charlas. Melissa, vos habías hablado dentro de las psicosomáticas mucho en función del dolor, ¿no? Digamos, hablabas del dolor en uno, dolor no expresado. ¿Hay otras emociones que también funcionan en la psicosomática o básicamente tiene que ver con esta cosa del dolor? Bien, el dolor es un componente psíquico, ¿no? Y Ujú. físico, tiene Ujú. dos vertientes. Y las emociones son cuestiones primarias, ¿no? Tanto de los animales como de los humanos. Digamos, ahí la emoción siempre se pone en juego. El dolor psíquico es el otro tema, ¿no? De donde decimos hasta cuánto puede aguantar un sujeto, ¿no? Y dónde va, a dónde va, ¿no? Digamos, cuando hay algo que no puede ser tramitado a través del lenguaje, a través de lo simbólico, ¿a dónde va? ¿No? Si no va a través de la palabra, va al cuerpo, en el psicosomático, ¿no? Entonces directamente no se angustia, no siente el dolor, digamos, ¿no? No puede expresar esto en su psiquismo, en el cuerpo, ¿no? Directamente lesiona el órgano, va a la cuestión orgánica, sin mediación simbólica, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué no podemos hablar de esto como un mecanismo de defensa? Claro, porque el mecanismo de defensa estaríamos ya hablando más desde lo neurótico. Justamente en el tratamiento con pacientes psicosomáticos se trata de neurotizar algo del lenguaje, ¿no? Que pueda tener, muchas veces obviamente traen un bagaje simbólico, ¿no? Porque decimos que la psicosomática atraviesa las tres estructuras, ¿no? Freudianas, ¿no? La neurosis, la perversión y la psicosis. En sus diferentes manifestaciones se diferencian, ¿no? Se manifiestan en forma diferente, pero en todas ellas lesiona el órgano. Ahora, cuando tenemos mayormente, ¿no?, los pacientes neuróticos, se puede trabajar donde tengan más bagaje, digamos, o más herramientas neuróticas para poder angustiarse, ¿no? Donde se produzca, digamos, hasta una inhibición en vez de lesionar el órgano y que ahí esté afectado o comprometido el órgano, ¿no? Entonces, que produzca algún otro mecanismo más neurótico que en lo real del cuerpo, eso ya es un logro, ¿no?, en el análisis. Y también hacen actividades descentralizadas. Sí, hacemos actividades descentralizadas que son las charlas, tanto en el centro médico. Vamos a seguir, digamos, proyectando. Esto tiene que ver con lo que la comunidad quiera, ¿no? Por eso escuchamos mucho lo que la comunidad necesita saber o el interrogante que les aparece, ¿no? Tanto en las escuelas, ¿no? Apareció el interrogante del CATIN, entonces fuimos a dar la charla de las emociones. Así que bueno, en la comunidad del centro médico también apareció el tema de las emociones. Ahí también vinculamos el órgano, ¿no?, digamos, el organismo y las emociones. Y algo que quería mencionar también, que es el grupo de comisión. Nosotros nos juntamos todos los segundos lunes, ¿no?, de cada mes, donde ahí estamos conformando y nos gustaría también integrar a más colegas, ¿no?, psicólogos, estudiantes de psicología avanzados, ¿no?, que ya estén haciendo el curso o que quieran presentarse al curso, ¿no?, donde pueden incorporarse. En cualquier momento del año se pueden incorporar a la comisión, ¿no? No solamente hacer el curso que se dicta en San Isidro, sino también en la comisión. ¿Y cómo tienen que hacer para incorporarse?
Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, ¿no? Que se llama Comisión de Psicosomática del Colegio de Psicólogos de San Isidro. Allí se pueden mandar un mensaje, ¿no? Envían un mensaje y la licenciada Alejandra Madormo, que es la que coordina, va a contestarles y bueno, ahí se pueden incorporar. También, digamos, pueden también iniciar el curso en el segundo cuatrimestre. Los invitamos a todos los colegas que quieran. Muchas veces nos acompañan médicos, ¿no? Porque quieren tener otra escucha del paciente, no solamente la cuestión paradigmática de la medicina, sino una escucha, y muchos médicos están siendo interrogados también por esto, ¿no? Y muchos médicos empiezan a escuchar al paciente desde otro lugar, ¿no? No ya la medicación le va a calmar el efecto solamente, sino empezar a escuchar al paciente también alivia. Eso, por suerte, muchos médicos están tomando conciencia de esto. Bueno, esto está bajando la resistencia de los médicos, que en algún momento mandaban al psicólogo cuando no sabían qué hacer, pero no, claro, como que no era exactamente como una intención de escucha, sino decir, bueno, como último recurso. Y en San Miguel también estaban haciendo algunas cosas. Sí, en San Miguel estamos dando un curso anual, no cuatrimestral como en San Isidro, es anual, y se tratan todas las temáticas más o menos básicas que también se dan en San Isidro, ¿no? Como la oncogénesis, la introducción a la psicosomática, bueno, enfermedades del sistema autoinmune. Digamos, ahí nosotros tratamos, es muy interesante en San Miguel porque hay mucha interrogación desde la clínica. Traen casos clínicos, ¿no? Los mismos integrantes que participan, los colegas que están haciendo el curso, traen muchos casos clínicos, y además ellos ya trabajan en hospitales, con lo cual eso enriquece el intercambio. Podemos pensar juntos, o sea, podemos analizar, verlo, a ver desde qué forma lo podríamos pensar desde el psicoanálisis, desde la psicosomática, desde Lacan, desde Freud, ¿no? Pero es interesante, pues, integrativo, digamos, no solamente nosotros llevamos los casos clínicos. La otra vez en el curso de San Isidro llevamos una viñeta clínica que tenía que ver con una enfermedad en la piel, ¿no? La psoriasis, una paciente, ¿no? Y se hizo todo un desarrollo uniendo la teoría con la práctica, ¿no? Cómo podemos pensar este avance en el tratamiento de esta paciente. Eso se intenta desde la comisión, desde los cursos, poder repensar todo el tiempo. Porque la psicosomática no hay algo dado, establecido y cerrado, no, al contrario, es algo abierto. Nuevas enfermedades actuales nos interrogan, nos hacen cuestionar las mismas teorías inclusive, ¿no? Sí, es muy amplio y muy interesante todo lo que nos está contando Melissa, ¿no? Para la gente que, digamos, de San Miguel, ya tiene que esperar para el año que viene, salvo los que están anotados este año, ya no podrían incorporarse. Claro, ya está avanzado en el de San Miguel, pero en el de San Isidro sí se pueden incorporar nuevos, ¿sí? En el transcurso de este último cuatrimestre se pueden incorporar, porque, bueno, se vuelve a, digamos, a retomar algunas cuestiones clínicas, diferente en San Miguel, sí. Bueno, vos sabés, Melissa, que en poco tiempo va a venir Alejandra justamente a visitarnos por la jornada anual, y bueno, de hecho te dejamos las puertas abiertas para que vengas cuando quieras, y si querés venir con ella también, por supuesto. Fue un gusto escucharte, y bueno, otro tema más que, bueno, que los psicólogos tenemos mucho que decir y mucho que investigar todavía, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Mariano, si saludamos? Y bueno, le agradecemos a Les Melissa. agradezco mucho a ustedes por invitarme, y además me sentí muy cómoda, de verdad. Gracias. Bueno, Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima, por supuesto.